Piedra y encrucijada es una comedia, o una tragicomedia como mínimo, que parte de la base de una piedra en un páramo aragonés y un hombre que no sale a escena al principio. Es una obra que trata como de dos cosas. Uno es los problemas que tiene uno mismo con los suyos, sobre todo con los padres, los conflictos generacionales y sobre todo el conflicto que creo que nos ha pasado a todos o nos pasará a todos en algún momento de nuestra vida, y es ¿qué hago con mi vida? La encrucijada de no sé qué hacer, no sé para dónde tirar. La otra parte es el teatro o la representación teatral. Y por eso todo el rato hay muchos juegos de romper con lo que, digamos, ya habíamos establecido, de cuando la gente piensa que la obra va de, bueno, esto es movimiento. No, de repente hay un diálogo realista. No, de repente ahora os volvemos a enseñar que no, que esto es mentira, que esto es teatro. Porque creo que en el fondo el teatro es un juguete, o también puede ser un juguete. Y por eso hay esta cosa muy lúdica, muy gamberra, muy punky también en la obra.